Atención, señoras y señores. Lo que se acaba de revelar en las últimas horas pone a Nicolás Maduro y a su régimen contra las cuerdas. Las Naciones Unidas, a través de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Derechos Humanos, han presentado un informe contundente, demoledor, que deja al descubierto la maquinaria de persecución política y represión sistemática que se vive hoy en Venezuela. Un documento que no solamente expone lo ocurrido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sino que también confirma que durante todo este 2025, la persecución, la represión y las violaciones a los derechos humanos no han parado, sino que incluso se han intensificado. Y aquí está lo más grave. La ONU advierte que la única esperanza de justicia para las víctimas está ahora en manos de la comunidad internacional porque, dentro de Venezuela, las instituciones no tienen ni voluntad ni independencia para frenar estos crímenes. Vamos a desmenuzar este informe punto por punto, porque realmente lo que se acaba de poner en la mesa es escalofriante. Persecución política en aumento. La ONU detalla que en Venezuela la persecución por motivos políticos sigue siendo política de Estado. Activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y opositores son detenidos arbitrariamente, sometidos a torturas y procesados sin ninguna garantía judicial. En el informe se confirma que tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando Maduro se adjudicó una victoria ampliamente cuestionada por fraude, la represión fue inmediata. Entre el 29 y el 30 de julio de ese año, las protestas masivas que estallaron en varias ciudades dejaron un saldo de 25 muertos. De esos, al menos 12 fueron responsabilidad directa de los cuerpos de seguridad del Estado. En Maracay, por ejemplo, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército abrieron fuego contra manifestantes, dejando 6 personas asesinadas. Una de ellas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia. Es decir, no se trató de hechos aislados, sino de ejecuciones a sangre fría contra civiles desarmados. Impunidad total. La presidenta de la misión, Marta Baliñas, denunció que la Fiscalía venezolana no ha presentado avances reales en las investigaciones. Desde el primer momento, el Ministerio Público aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad en las muertes. Pero la investigación de la ONU revela lo contrario. Todas las muertes permanecen en la más absoluta impunidad. Y no solo hablamos de las protestas. También se documentaron las muertes de al menos 5 personas que fueron detenidas durante esas manifestaciones. En 2 de esos casos, se comprobó que el Estado negó atención médica oportuna a los detenidos, sometiéndolos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que derivaron en su muerte. Muertes en prisión igual a crímenes de Estado. La experta de la misión, Patricia Tapatá, subrayó que estas muertes no son accidentes ni negligencias, sino privaciones arbitrarias de la vida. Cuando un detenido muere en prisión por falta de atención médica, cuando es torturado, cuando se le niegan derechos básicos, hablamos de crímenes de Estado. A eso se suma el hostigamiento contra las familias de las víctimas, la falta total de investigación y la complicidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El patrón de 2025 se repite. El experto Francisco Cox explicó que las detenciones selectivas de este 2025 repiten el mismo patrón que el 2024, sin base legal, ejecutadas por hombres enmascarados, expedientes penales fabricados, y todo bajo un sistema judicial sometido al Ejecutivo. En total, aunque fueron liberadas unas 2.000 personas que habían sido detenidas en 2024, la misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas en 2025. Peor aún, 220 niños y adolescentes entre 13 y 17 años fueron detenidos, sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones graves al debido proceso. Hoy, 4 adolescentes continúan detenidos en La Guaira y en Lara. Esto demuestra que la represión no solo continúa, sino que se ha enrucudecido. Torturas sistemáticas. El informe describe con detalle cómo la maquinaria estatal en Venezuela utiliza torturas sistemáticas, asfixias con bolsas plásticas, golpizas brutales, descargas eléctricas, violencia sexual, humillaciones físicas y psicológicas. Todo esto documentado con testimonios y evidencias que los tribunales venezolanos ignoran sistemáticamente. ONGs bajo ataque.
Otro punto clave del informe es el ataque contra la sociedad civil. Las leyes de financiamiento de ONGs y la llamada Ley Simón Bolívar han sido utilizadas como armas para intimidar, limitar o cerrar organizaciones civiles. ONGs que antes ayudaban a presos políticos, que documentaban casos de tortura o que brindaban asistencia humanitaria, han tenido que reducir sus actividades o desaparecer por completo. Es decir, Maduro no solo persigue a las personas, sino también a las instituciones que intentan defender la verdad y la justicia. La advertencia final de la ONU. Marta Baliñas cerró su intervención con una frase lapidaria. Las evidencias confirman que el crimen de persecución por motivos políticos continúa en Venezuela sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas graves violaciones de derechos humanos. En otras palabras, el Estado venezolano ha renunciado a su deber de hacer justicia. Y ahora la única esperanza para las víctimas está ahora en manos de la comunidad internacional. Porque dentro de Venezuela, las instituciones no tienen ni voluntad ni independencia para frenar estos crímenes. Y aquí quiero hacer una reflexión con todos ustedes. Si las Naciones Unidas llevan años documentando estos crímenes, si la Corte Internacional Penal tiene expedientes abiertos, si tantas organizaciones internacionales han señalado al régimen de Maduro, ¿cómo es posible que después de tanto no haya consecuencias reales? Se publican informes, se exponen datos concretos, se confirma con pruebas lo que ocurre en Venezuela. Pero todo se queda en papel, comunicados y conferencias de prensa. ¿Dónde están las sanciones más fuertes? ¿Dónde están las acciones concretas para frenar esta represión? ¿Dónde está la presión internacional que de verdad obligue a Maduro a responder por sus crímenes? Señores, lo que acaba de poner en la mesa Naciones Unidas es histórico. Una vez más, queda al descubierto que en Venezuela no hay justicia, no hay instituciones independientes y no hay respeto por los derechos humanos. Maduro y su régimen siguen operando con impunidad absoluta, mientras miles de venezolanos siguen sufriendo persecución, torturas y cárcel simplemente por pensar diferente. La pregunta es, ¿será este el informe definitivo que mueva a la comunidad internacional a actuar? El tiempo lo dirá. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la ONU y la comunidad internacional darán un paso más allá de los comunicados? ¿O seguirá todo en silencio mientras Maduro se fortalece en el poder? No olviden darle like al video, compartirlo con más personas y por supuesto suscribirse al canal para seguir recibiendo información actualizada. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.